Pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de ASME 31 Diseño de Sistemas de Tuberías. Este webinar lo imparte Ricardo Freitas. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Carlota. Ricardo tiene más de 30 años de experiencia en proyectos multidisciplinarios de ingeniería y construcciones en los sectores de oil and gas, energía y de procesos industriales en general. Cuenta con una extensa experiencia en diseño de sistemas de tuberías y equipos en las distintas etapas de proyectos EPC, tanto ofertas como ingeniería básica y de detalle, fabricación e inspección. Es instructor autorizado ASME y ha impartido distintos cursos de formación, así como seminarios. En el webinar de hoy se tratarán los aspectos esenciales que determinan el buen desarrollo de los sistemas de tuberías, dentro de los cuales mencionaremos diámetro óptimo, principales códigos aplicables para los sistemas de tuberías, estimación de espesores de pared, materiales, uniones, flexibilidad y soportación. Yo, por mi parte, os dejo con nuestro instructor Ricardo Freitas. Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Carlota, por la introducción. Hoy vamos a estar dando respuesta a unas 12 preguntas que se han hecho en el desarrollo para este webinar. Y vamos a pasar de una vez al tema. La metodología va a ser básicamente una interrogante, una pregunta relacionada con los sistemas de tubería. Y luego, al final vamos a dar respuesta a cada uno de esas interrogantes. La primera pregunta que hemos establecido en este momento es qué se persigue o se garantiza cuando se determina un diámetro interno. Estamos hablando de un diámetro interno de un sistema de tubería. En este caso, vamos a ver, antes de dar respuesta a este interrogante, vamos a repasar algunos temas que tienen que ver para poder contestar a ciencia cierta de lo que se trata. Entonces, vamos a hablar de los regímenes de sistemas de tubería, en fluidos dentro de un sistema de tubería. De mecánica de fluidos, nos podemos acordar que tenemos algunos flujos de tipo laminar, como el que estamos viendo en la presentación. ¿Algunos de ustedes tienen problemas con la visualización de las láminas que estoy mostrando o se están viendo perfectamente? Se ve bien. Vale. Si alguno tiene algún problema, por favor me detienen y buscamos solucionarlo. Entonces, para poder contestar esa primera interrogante, tenemos que estar conscientes de algunos tipos de flujo que podemos tener dentro de un sistema de tubería. En este particular podemos tener varios regímenes de movimientos de masa dentro de ese tubo, como podría ser un régimen laminar, un régimen en un estado crítico donde hay una transición y un régimen turbulento. Y esto tiene que ver fundamentalmente con velocidades de esa masa que va de un punto 1 a un punto 2 o de un punto A a un punto B. Luego, recordando un poco de mecánica de fluidos, tenemos lo que es el número de Reynolds, que da cuenta de algunas variables que intervienen en lo que es el movimiento de ese flujo másico o ese flujo volumétrico, como quieran verlo. En este caso, tenemos un diámetro interno que interviene en ese número. Tenemos una densidad dentro de esa masa que constituye el movimiento dentro de ese sistema circular. En este caso, tenemos lo que es la velocidad propia del fluido, que es lo que estábamos viendo en la lámina anterior, que tiene que ver con la velocidad para poder determinar ese número de Reynolds. Y tenemos un parámetro muy importante que es la viscosidad dinámica de esa masa. Y esa viscosidad dinámica tiene que ver con, digamos, las fuerzas o las tensiones transversales que se van a formar en las distintas capas de fluido. Y eso va a determinar un número de Reynolds y a través de ese número de Reynolds podemos
definir en qué condiciones estamos dentro del sistema de tubería, bien sea en un régimen laminar, bien sea en un régimen turbulento o bien sea en una mezcla de ellos. Otro término que tenemos que tomar en consideración para la determinación de lo que son los diámetros internos a través de un sistema de tubería tiene que ver con la conservación de la energía. En este caso, Bernoulli, una teoría muy conocida, da cuenta de lo que es la relación de las diferentes energías que tenemos desde ese punto que hemos denominado 1 a 2, o desde ese punto de la sección transversal de un tubo denominado A y denominado B en el otro extremo. Bernoulli se da cuenta que hay cierta relación entre un punto 1 y un punto 2 a través de las diferentes energías que se van a establecer, digamos, a través de un punto de control, un elemento de control como el que estamos viendo ahorita en este momento, este elemento de control que tenemos acá, desde el punto 1 al punto 2. Y esto da un balance de lo que son, o da cuenta de un balance energético que tiene que ver con la velocidad, con la energía de presión que tiene ese sistema de tubería y con la energía de posición que tiene esa masa que se está moviendo desde el punto 1 al punto 2. Ahora bien, también Bernoulli da cuenta de que hay un problema en ese balance energético y faltando un término para que pudiera igualar la energía. Y ese balance energético se completa a través de lo que es el coeficiente de fricción, lo que es la energía perdida por fricción desde ese punto 1 a ese punto 2. Y es el término que estamos observando en este momento en pantalla, el cual estoy señalando como H sub F. Y ese H sub F no es más que la pérdida por fricción de esa masa en movimiento o esa masa moviéndose dinámicamente de un punto 1 a un punto 2. Luego, esta fórmula hay que darle consistencias desde el punto de vista matemático para poder determinarlo y intervienen otros factores que podemos ver en la siguiente imagen. En este caso, tiene que ver con la rugosidad propia interna del sistema de tuberías. Fíjense que hasta el momento lo que hemos hablado es de un diámetro interno, no hemos hecho referencia a diámetro externo, porque el diámetro interno es el que está en contacto con el fluido o la masa que tenemos que mover desde un punto 1 a un punto 2 o de un punto A a un punto B. Esta rugosidad va a determinar, digamos, ciertas velocidades en lo que es el sistema de tubería y va a influir en lo que es el número de Reynolds. En este particular existen gran cantidad de ecuaciones, en algunas, digamos, desarrolladas empíricamente a través de ensayos de laboratorio, otras con ciertas condiciones matemáticas, y en esta lámina se resumen algunas de ellas. No son todas, pero se resumen las más importantes. Ahora bien, cada ecuación de esta para determinar lo que es el factor de fricción que va a influir en el número de Reynolds y en las características de la masa que va a influir en las velocidades y en la energía de cambio dentro de esa sección. Tiene que ver qué tipo de flujo estamos analizando y la ecuación o las condiciones con las cuales podemos calcular esa fricción. En el primer lugar, tenemos la ecuación de Pons-Will, que da cuenta de un régimen laminar. En la segunda ecuación tenemos otro tipo de parámetros involucrados, pero ya se puede trabajar en la transición de turbulento, en tuberías lisas, y cada una de estas dar cuenta de algunas particularidades que tienen que ver con el tipo de régimen de flujo que se está moviendo dentro de ese sistema de tubería. Y en este punto vamos a tener en cuenta lo que son regímenes laminares que se presentan cuando tenemos números de Reynolds menores a 2000 y en flujos turbulentos mayores a 4000.
La parte de transición, o lo que estamos viendo en las primeras láminas, como flujo de transición o régimen crítico, vamos a obviar esa parte porque no es de interés. Normalmente o estás en un flujo laminar o estás en un flujo turbulento. La parte de estimar el flujo en esa parte de transición es complicada y hasta ahora no hay ecuaciones directas que relacionen ese fenómeno. El cálculo del diámetro, entonces, tiene que ver con cuántos parámetros. Tiene que ver con la viscosidad, la presión, la temperatura también está en esa parte involucrada, la diferencia energética que hay entre un punto 1 y un punto 2 a través de la ecuación o las relaciones de Bernoulli, y la pérdida de energía que sufre esa masa en movimiento cuando se traslada de ese punto A o punto 1 hacia ese punto 2, va a haber un diferencial de presión que va a tener que estar relacionado con la rugosidad, con la presión inicial, con la velocidad y con otros parámetros. En este caso tenemos el tipo de fluido que está dentro del sistema de tubería, el flujo, la presión involucrada entre este punto 1 y este punto 2, como ya lo habíamos mencionado a través de la ecuación Bernoulli, la temperatura que afecta, básicamente la temperatura aquí afecta la viscosidad del sistema o del fluido. A mayor temperatura va a empezar a disminuir la viscosidad y por ende podemos manejar fluidos a mejores velocidades y también gastando menos energía desde el punto de vista de presión. Entonces todo esto se convierte en un balance energético a través de un contorno o unas condiciones de contorno. Entonces, ¿cuál sería vuestra respuesta a la pregunta número 1? Recordando que la pregunta número 1, segundo, recordando que la pregunta número 1 es ¿qué se persigue o se garantiza cuando se determina un diámetro interno? ¿Alguno de vosotros tenéis la respuesta a esta primera interrogante? Pregunto. Vale. Entonces, básicamente, la primera respuesta a esta pregunta tiene que ver con el diámetro interno y tiene que ver con variables que ya hemos estado viendo hasta el momento, que son velocidad, que son viscosidad, que son temperatura, que son condiciones de rugosidad en el sistema de tubería. Y por medio de estas variables y a través de la mecánica tradicional de fluido, mecánica de fluido, podemos determinar el diámetro interno. Única y exclusivamente el diámetro interno. Hasta ahora no hemos hablado de presiones que puede soportar el sistema de tubería, sino la condición energética que tiene que ver dentro del sistema de tubería y está relacionando ese diámetro interno que tenemos que calcular a través de algunas variables. Entonces, la primera respuesta a esta interrogante, que se persigue o se garantiza cuando se determina un diámetro interno, básicamente son condiciones de velocidad y satisfacer algunas condiciones de presión en el sistema de tubería, de un punto 1 a un punto 2. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? La segunda pregunta sería, ¿alguna relación directa o cuál es la relación directa que hay entre un diámetro interno óptimo y la carga por presión que soporta un elemento tubo?
Vamos a ver algunas consideraciones que tienen que ver con esta primera o con esta segunda interrogante. Y la primera pregunta que surge aquí, ¿cuál es el diámetro óptimo? Tenemos una relación que tiene que ver con la velocidad, tenemos una relación que tiene que ver con una carga energética de esa masa que se está moviendo de un punto 1 a un punto 2. En esta imagen podemos mostrar algunas características bastante resaltantes en lo que es un balance, digamos, de energía a través de una sección circular de un sistema de tuberías. Por ejemplo, a mayor diámetro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una velocidad pequeña en nuestro sistema de tubería. Mayor diámetro, menor velocidad, menor energía de velocidad. Y también vamos a tener una pérdida menor en nuestro sistema de tubería. A menor diámetro vamos a tener una mayor ganancia de la energía cinética. Vamos a ganar velocidad, pero también se van a incrementar nuestras pérdidas en nuestro sistema de tubería a través de esa sección circular y los diferentes accesorios que componen un sistema de tubería, aumentando la pérdida. Y eso significa más energía. Entonces, siempre en la parte de determinar un diámetro óptimo, tenemos que hacer un balance energético, balance de energía cinética, un balance de energía por presión, y eso más o menos dará un costo en lo que es tubería, si es mayor sección, un costo de potencia, o disminuimos el costo de tubería y el costo de potencia. Entonces hay una relación directa en lo que es el diámetro con la presión, con la velocidad, y eso se va a traducir en nuestro sistema de tubería en una mayor cantidad de energía que tenemos que suministrar, o si aumentamos el diámetro, probablemente vamos a tener una disminución de energía que tenemos que darle a esa masa para mover de un punto 1 a un punto 2. Ahora bien, cada sistema de tubería está compuesto por una serie de accesorios a lo largo del camino para mover esa masa de un punto 1 a un punto 2, y tiene que ver con los diferentes accesorios. Cada accesorio, cada elemento que constituye nuestro sistema de tubería va a tener una pérdida HF asociada en términos que tiene que ver con los términos de velocidad y que tiene que ver con los términos de rugosidad. Y eso, a su vez, va a dar una pérdida de carga en términos de presión o energéticos desde un punto 1, como hemos mencionado, a un punto 2. Esa diferencia de presión es lo que se denomina la pérdida de carga. Mayor diámetro, menor pérdida de carga. Menor diámetro, menor diámetro, mayor pérdida de carga. Hay una ecuación que es muy utilizada, que tiene que ver con una serie de factores K. Cada elemento asociado a un sistema de tubería, llámese tubo, llámese válvula, llámese codo, tiene una K asociada a lo que es la energía de velocidad, a la energía cinética, y eso se va a traducir en términos de caída de presión. Eso es lo que es pérdida en cualquier tipo de accesorio a través de esta ecuación, que es el término que le faltaba a Bernoulli para poder hacer un balance energético y que cerrara desde el punto de vista de energía ese sistema. Ese coeficiente, a través de algunos, digamos, modelos que ya han establecido algunas condiciones a nivel experimental, dan cuenta de esa K, y en función de la velocidad que tenemos vamos a poder estimar
lo que es la pérdida de energía. ¿Cuál sería la respuesta a esta segunda interrogante? ¿Alguna relación directa entre el diámetro interno óptimo y la carga por presión que soporta un elemento tubo? La respuesta a esta primera interrogante es que directamente esa presión con relación al diámetro interno, en este momento, lo que hemos visto hasta este momento, ese diámetro interno da cuenta de relaciones de velocidades y de pérdidas de cargas energéticas por presión, pero no tiene que ver directamente con la presión que va a soportar un elemento tubo, directamente. Estamos viendo nada más lo que son términos de velocidad, flujos y condiciones de pérdida de presión o de pérdida de energía por presión de mover una masa de un punto 1 a un punto 2. Hasta el momento no tenemos una relación directa que nos da cuenta de lo que es capaz de soportar esa sección circular de tubo con un diámetro interno con la relación a la presión que va a estar sometida ese tubo. ¿Vale? La tercera pregunta sería, ¿cuál es el código o el mejor código a utilizar? Para dar respuesta a esta interrogante, vamos a referirnos a algunas láminas para explicar un poco el punto antes de dar respuesta a lo que es cuál es el mejor código a utilizar. Existen varios códigos asociados con finalidades particulares. En un primer caso, podemos tener un código asociado a lo que son condiciones geométricas, netamente geométricas, que den cuenta de lo que son las dimensiones de los sistemas de tubería en cuanto a su geometría. Por otro lado, vamos a tener códigos o normas que dan cuenta de los diferentes materiales, de sus accesorios en el campo de lo que es la geometría, la parte dimensional. En otros casos vamos a tener códigos que dan cuenta de lo que es el diseño completo del sistema de tubería, que hacen llamadas a distintos códigos que complementan un código de diseño como tal. Ok, aquí simplemente esto sucede en algunos proyectos donde por lo general la persona que está encargada de tuberías, piping en este caso, es la que siempre tiene la responsabilidad. Y bueno, hay algunas características o caricaturas asociadas a ese punto como la que estamos viendo en la lámina. Ahora bien, cada código aplicado tiene sus características como las que estaba mencionando en las láminas anteriores. Tenemos códigos ASME, tenemos códigos ASTM, tenemos códigos asociados a la parte de soldadura, tenemos códigos asociados con la parte de petróleo. Este código que son simplemente códigos a nivel de referencia, hay muchos. Este código que estoy envolviendo en este momento tiene que ver con la parte de materiales y ensayos. El código ASME tiene que ver con la parte de diseño y este código en particular, AWS, tiene que ver con la parte de soldadura. En el caso de tuberías tenemos varios códigos involucrados, lo que son normalmente los códigos ASME en sus diferentes versiones o familias, B31.1, B31.3, B31.4. Tenemos códigos asociados a lo que son la parte geométrica también, en este caso B16.5, B16.9, B16.47.
Tenemos también la parte asociada a lo que son materiales que dan cuenta de las distintas características y propiedades de los materiales. En este caso hemos colocado A53, A105, A106, que son códigos que tienen que ver con las propiedades y características mecánicas de los materiales en sus diferentes denominaciones, y en cada una de ellas da cuenta de las propiedades de cada uno de estos códigos. La parte de especificaciones, también en la API lo hay, American Petroleum Institute, API 5L, API 6D, API 600, API 605, entre otras. Y algunos estándares de carácter, digamos, eh, geométrico, básicamente. La parte de soldadura también. Códigos de diseño básicamente son un conjunto de regulaciones, reglas establecidas en un documento llamado código de diseño, donde a través de esas reglas podemos garantizar algunos o garantizar la parte de la integridad mecánica de nuestros sistemas de tubería. Estos códigos recogen lo que son experiencias, las buenas reglas desde el punto de vista de ingeniería, investigaciones, diseños adecuados, experiencias o buenas experiencias que se plasman a través de cada uno de estos códigos, y se van formando reglas a través del tiempo. Ahora bien, estas reglas no son rígidas, pueden ir cambiando a medida que pasa el tiempo, a medida que se gana experiencia, y en más medida en cada revisión de cada código en las reuniones que estos, digamos, organismos establecen en determinados tiempos de revisión. Aquí se han colocado algunos ejemplos como B31.1, donde este código en particular da cuenta de lo que son centrales eléctricas, generación de energía, calentamiento geotérmico, sistemas centrales y distritales de calentamiento. Cada uno de estos códigos tienen sus particularidades y rigen, digamos, un diseño característico para una aplicación específica. El B31.3, uno de los más aplicados en la parte de refinación de petróleo, textiles, papeles, petroquímica también, entre otras aplicaciones. En la parte de transporte de hidrocarburos, digamos, la 31.4 es la que da cuenta siempre y cuando estemos fuera del límite de batería de lo que son las unidades de refinación o las unidades de procesamiento. Es muy importante que en cada código de esto, antes de ser aplicado, leamos directamente el alcance, o lo que se denomina en inglés en estos casos el scope de trabajo, del alcance de trabajo de estos códigos, porque ahí se especifican una serie de limitaciones y también el alcance que puede tener cada uno de estos códigos. El 31.8, en este caso el de sistemas de gas, transporte de gas, fuera de límites también de lo que son límites de batería de refinación. También está el código europeo, la EN 13480, que se puede aplicar a oleoductos, conductos de agua, sistemas para utilización nuclear, tuberías de altos hornos. Principalmente este código es aplicado normalmente en sector europeo, en esta región europea. No quiere decir que los códigos anteriores, como el ASME, no se puedan aplicar en Europa. Cada cliente en particular tiene sus
especificaciones por las cuales desarrolla sus plantas. Y también hay algunas condiciones gubernamentales que rigen también en lo que es la aplicación de un código en una región. Para contestar esta pregunta, ¿cuál es el mejor código? Pues la respuesta es depende de qué estemos calculando. Si estamos dentro de una refinería, estaríamos trabajando normalmente con B31.3. Si estamos en Europa, a lo mejor estamos trabajando con la N13480. Si estamos en un transporte de hidrocarburos fuera de lo que son plantas, probablemente estaríamos trabajando con la 31.4. Si estamos determinando las características geométricas de una tobera, de una brida, de un flange, bien sea de un sistema de tubería o un equipo, estaríamos trabajando a lo mejor con el código dimensional ASME 16.5. Entonces, ¿cuál es el mejor código? Depende las condiciones para las cuales estemos trabajando en una planta determinada, cuáles fueron las condiciones iniciales, digamos, de diseño de una planta o cuáles son las demandas de proceso y de un cliente particular para determinar cuál es el código que vamos a aplicar en determinadas situaciones. La cuarta pregunta sería, ¿por qué los códigos de una misma familia, por ejemplo, ASME, si nos ubicamos en ASME en este momento, hacen diferencia en los cálculos de los espesores y a qué se debe? Para contestar a esta pregunta, vamos a ver algunas cosas. Todo lo que tiene que ver con el cálculo, la estimación del diámetro interior, tiene que ver con la mecánica de fluidos y lo que tiene que ver con condiciones de esfuerzo, tensiones en nuestro sistema de tubería y debido, sobre todo en este caso que queremos hablar en este momento, debido a presiones, tiene que ver con espesores de pared. ¿Vale? Y eso tiene que ver, digamos, con algunas características que están establecidas en algunas normas, en algunos espesores particulares denominados en algunos casos cédula o schedule y dan cuenta de la relación que hay entre un diámetro externo y el diámetro interno. Para un mismo diámetro nominal, como que estamos viendo en este momento, un diámetro nominal de un sistema de tubería cualquiera, supongamos una tubería de 10 pulgadas, vamos a tener distintos espesores de pared, de acuerdo a unas características llamadas cédulas o espesores determinados a través de algunos códigos geométricos. La parte de lo que es la relación de el diámetro externo y el diámetro interno se hace a través de lo que son los espesores de pared, tal como lo estamos indicando en este momento, a través de esta columna. Este es el caso particular de una norma, en este caso el ASME B36.10, donde en función del diámetro nominal tenemos distintos espesores. Por ejemplo, para 2 pulgadas, para un mismo diámetro nominal de 2 pulgadas, tenemos un diámetro externo que se mantiene, pero la diferencia va a estar en el espesor de pared. Y ese espesor de pared me va a dar el diámetro interno. Y ese diámetro interno va a estar relacionado en este momento con las pérdidas de presión que estamos viendo en las primeras láminas y también va a dar cuenta de la relación que puede tener desde el punto de vista mecánico o puede soportar ese elemento de sección circular para ser sometido a una carga llamada por presión X. Ahora bien, si queremos contestar la pregunta inicial, que tiene que ver con
¿Por qué los códigos de la misma familia, por ejemplo, hacen diferencia entre lo que son los cálculos de espesores y a qué se debe? La respuesta sería que dependiendo normalmente de la peligrosidad que esté involucrada dentro de nuestras masas de tubería, que vamos a tener que mover de un punto a otro punto, los códigos o las normas van a ser menos rigurosas o más rigurosas dependiendo de la peligrosidad involucrada en nuestro sistema. Por ejemplo, una refinería tiene un código llamado ASME B31.3. Un ejemplo, puede ser otro, puede ser el EN 13480, el código europeo. Ahora bien, si pasamos a una planta de tipo nuclear, vamos a tener probablemente las características, bajo una misma característica de presión, o características similares de un sistema de tubería, una rigurosidad mayor al de una refinería como la que estoy mostrando en este momento en pantalla. En este caso tenemos una refinería de petróleo crudo y en este caso tenemos una generación de energía a través de una planta de tipo nuclear. Seguramente el código que vayamos a utilizar en una planta nuclear es más riguroso que en una planta, una planta de tipo refinación de petróleo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un código u otro para dar respuesta a lo que es esta pregunta? ¿Por qué para una misma familia ASME tenemos diferentes espesores? Porque tenemos diferentes peligrosidades involucradas en las plantas. Y las diferentes peligrosidades involucradas en las plantas tienen que ver con factores de riesgo que pueden dar una planta en determinadas circunstancias de un evento no deseado. En el caso que estábamos viendo anterior, no es lo mismo un problema que se presente catastrófico, vamos a hablar de un problema catastrófico en una planta nuclear y en una planta de tipo de refinación. En el caso de una planta de tipo nuclear, ocurre el evento y no solamente ocurre el evento y puede haber vidas en peligro de todo tipo, sino que a través del tiempo se puede ir prolongando ese efecto dañino que ocurrió en un evento no deseado. Mientras que en una refinería probablemente ocurre el evento y no dura, no se prolonga tanto en el tiempo como el efecto de una planta nuclear. Y por eso para unas mismas características o similares características de un proceso en una planta nuclear van a ser más rigurosos los cálculos y las reglas que exigen un determinado código. Ahora bien, la quinta pregunta sería, ¿qué relación tiene la selección de un material con respecto al espesor de pared? Vamos a ver algunas características que nos van a dar respuesta o algunas respuestas sobre este interrogante. Ok, hay distintos materiales dependiendo, digamos, de las características de los accesorios o el mismo tubo que estemos utilizando. Hay infinidad de materiales asociados y vamos a tener una diferencia o dos vertientes o dos grandes vertientes en lo que respecta a materiales de tubería. Por un lado tenemos materiales metálicos y por otro lado tenemos materiales no metálicos. En los metálicos tenemos materiales que son del tipo ferroso y también materiales de tipo no ferroso. En el caso de no metálicos, tenemos una gran variedad, como podría ser un sistema o un conducto de hormigón, de vidrio, de cerámica, de PVC, de PRFB, entre otros. Y en la parte ferrosa tenemos divisiones, digamos, de lo que es carbon steel, stainless steel,
aceros aliados al cromo molibdeno. En la parte de materiales no ferrosos tenemos cobre, plomo, latón, entre otros. Ahora bien, los códigos ASME hacen referencia a algunos materiales, no recomiendan directamente lo que es utilice este material o utilice el otro. Hay que hacer una serie de relaciones desde el punto de vista de las presiones, desde el punto de vista de las previsiones en cuanto a los ataques que pueda tener ese fluido o el ataque que puede darle ese fluido a un sistema de tubería o un equipo como el que estamos viendo en pantalla, donde hace referencia a lo que es corrosión, lo que es erosión, tiene que ver también con los espesores de pared y dan cuenta todas estas reglas en lo que son cada uno de los códigos que estemos utilizando, más no recomienda directamente use un material. Simplemente se abre un abanico y el analista o el diseñador tiene la oportunidad de seleccionar el mejor material para las características del proceso y de las condiciones que tengan en su planta. Entonces, las propiedades de los materiales involucradas tienen que ver con esfuerzos admisibles, con, digamos, resiliencia o tenacidad en los materiales, que tienen que ver también con características de temperaturas muy bajas de trabajo. También hay características asociadas a temperaturas muy altas, a niveles de corrosión, no solo a niveles de corrosión, también hay niveles de erosión, son dos mecanismos distintos. En el caso de la corrosión, básicamente es un ataque de tipo químico, una relación de tipo químico, mientras la erosión es un análisis desde el punto de vista, digamos, de velocidades de partículas embebidas en lo que son las masas de fluidos a mover, y eso va a dar cuenta de algunos desgastes en los materiales. Entonces, hay materiales que son más resistentes a altas temperaturas, hay materiales más adecuados a lo que son bajas temperaturas, y también las propiedades tienen que ver con un parámetro de tensión o esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible lo tenemos, digamos, a través de algunos ensayos de laboratorio, con algunas probetas, como las que estamos viendo en pantalla en este momento, unas probetas ya establecidas, con unas dimensiones y características establecidas, que se ensayan a través de unos equipos o unos sistemas, unos equipos a través de unas mordazas, y se obtiene lo que son la curva de tensión de formación como la que estamos viendo en pantalla. Esto no es más que una curva de esfuerzo, de formación, o también en otra nomenclatura, sigma y épsilon, donde acá tenemos mayor o el desplazamiento de las deformaciones y aquí tenemos el incremento de la tensión. A esta curva que se obtiene a través del laboratorio es lo que conocemos como esfuerzo de formación en los aceros. También hay otras características de otros materiales, pero en este momento vamos a hacer referencia a lo que es el esfuerzo de formación en acero. De esta curva podemos obtener distintas características o parámetros mecánicos, como lo son el límite elástico, este que estamos viendo aquí, donde hay una proporción lineal en este punto, hay una proporción lineal. Mientras estemos dentro de esa proporción lineal, cualquier regreso de carga o cese de una carga, él va a llegar nuevamente a su posición inicial. Luego tenemos lo que es la resistencia máxima. En algunos casos lo podemos denominar SU, sigma U. Y luego tenemos el punto de ruptura o esfuerzo último o de ruptura.
Pero normalmente para los sistemas de tubería, la parte más importante es de esta región hacia abajo, la parte elástica. De aquí sale lo que se denomina esfuerzo o tensión admisible, sigma A o S sub A. En el cálculo de tuberías, normalmente prácticamente todas las normativas o todos los códigos que existen utilizan en su gran mayoría las mismas variables, cambiando a lo mejor la nomenclatura, en unos casos, como le estaba mencionando en la lámina anterior, el esfuerzo lo denotan con la letra griega sigma, en otros casos algunos códigos con la letra S, pero en el fondo utilizan las mismas variables y algunas constantes para determinar lo que son los espesores de pared. Vamos a hacer referencia en este momento al B31.1, simplemente es un ejemplo para tubería donde la relación de el diámetro, el diámetro sexto tiene que ser menor a el espesor. En este caso son tuberías de pared delgada. La relación de TM, donde TM es el espesor requerido, da cuenta de la variable presión, da cuenta del diámetro externo, de el esfuerzo admisible, el esfuerzo admisible combinado, el coeficiente adimensional, dependiendo de cada código, tendrá sus coeficientes, en este caso I. Y esta parte que es muy importante, que es la suma de las tolerancias involucradas en lo que es el sistema de tubería. Quiero que mantengan en mente en este momento lo que es este valor, que es importante. No, no con esto estoy diciendo que los otros no son importantes, pero para hacer referencia más adelante de este factor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 5? ¿Qué relación tiene la selección de un material con respecto al espesor de pared? Volvamos a esta gráfica, a esta lámina en este momento. ¿Qué relación tiene el material con respecto al espesor de pared? En primer lugar, tenemos el esfuerzo admisible, que tiene que ver con el S sub I o el límite de fluencia para poder determinar lo que es el espesor de pared. No solo la presión, en este caso, es una carga que estamos imponiendo a nivel interno en una sección circular de tubo, es la carga. Y luego tenemos que asociar una serie de valores o variables que dan cuenta de algunos parámetros para poder determinar lo que es el espesor de pared. En este caso, volviendo al A, suma de tolerancias, tiene que ver con los procesos de fabricación. Hay algunas tolerancias de fabricación establecidas a nivel de códigos que dan cuenta cuando un tubo es aceptado a través de un proceso de fabricación, más menos, que es lo que se denomina tolerancia. En esa A que estamos colocando en este momento en pantalla tiene que ver con la parte también de corrosión y también en el caso que tengamos abrasión o erosión dentro de lo que es el sistema de tubería, y se le va a sumar a lo que es el espesor requerido netamente por presión. Estos son factores, digamos, desde el punto de vista geométrico, más el punto de vista de ataque químico o de ataque físico en el caso de erosión. Todas esas tolerancias se suman acá y van a dar cuenta o van a sumar parte de lo que es
el espesor requerido por tensión. Aquí está lo que conocemos también el corrosion allowance, el CSUA, que pudiera ser, por decir ahorita en cualquier número, 1.5 milímetros de espesor o 3 milímetros de espesor. Y a eso hay que sumarle el espesor que nos está dando por presión. Una vez que tengamos estos dos variables, podemos seleccionar lo que es el espesor comercial, que va a dar cuenta de la relación de soportación de la presión y de todas las diferencias que podamos tener en lo que son las sumatorias de tolerancia. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué relación tiene la selección de un material con respecto al espesor? Pues sí, tiene la relación involucrada en lo que es la tensión o el esfuerzo admisible, y en relación a ese esfuerzo admisible pudiera tener espesores distintos. Mayor esfuerzo mecánico o admisible mecánico, voy a tener un espesor de pared más pequeño. Menor esfuerzo mecánico que me soporta ese material, voy a tener un espesor mayor. Entonces, sí hay una relación directa en lo que es el espesor, dependiendo del material, y del diámetro interior que estábamos viendo inicialmente en las láminas. Tiene que ver con mecánica de fluidos, y este tiene que ver con la parte de mecánica o resistencia de materiales. Del lado de fluidos tenemos la parte de mecánica de los fluidos o del movimiento de la masa dentro de ese sistema de tubería, y por otro lado tenemos la parte de resistencia de materiales como tal. La sexta pregunta sería: ¿cuál es la variable en la resistencia de los materiales que determina la comparación de los cálculos de presión, tensiones mecánicas en los códigos? O sea, ¿cuál es la variable principal por la cual se apoyan estos códigos para poder determinar una comparación de un estado de tensiones por presión o por cargas mecánicas de cualquier tipo, para poder decir que un sistema de tubería es correcto o no? Veamos un poquito este tema. En este caso, como ya habíamos visto anteriormente en lámina, tenemos el caso de el límite de fluencia, en este caso este valor que está aquí, y esto es un límite admisible. Por un lado tenemos el S sub I, o sigma I, y por otro lado tenemos el sigma A, o admisible o allowable, para poder hacer algunas comparaciones de lo que estemos determinando en un momento. Si estamos determinando presión, vamos a comparar de acuerdo a las reglas que establecen el código en función de un parámetro admisible. En el caso que estuviésemos haciendo algunos análisis de tensiones desde el punto de vista de estrés y flexibilidad, tendríamos también otros parámetros, otras ecuaciones que dan cuenta de la comparación que tenemos que hacer para nuestro sistema de tubería, y que ese sistema de tubería sea aceptable de acuerdo a unas características. Entonces, el punto D, como se muestra en pantalla, es lo que se denomina un esfuerzo admisible, y cada código establece en su normativa, en algunos apéndices, dan cuenta de esos valores. En el caso de, este es un ejemplo, una tabla ejemplo para carbon steel, en este caso A106, para sus distintos grados, A, B, C, la composición química, esto es el grupo al cual pertenece, algunas notas particulares para cada código. Es muy importante siempre leer estas notas, porque al leer podemos tener algunas desviaciones que pudiéramos estar tomando en consideración o asumiendo. Y lo más importante que quiero resaltar en este momento acá, por ejemplo, A106, tenemos unos distintos límites, en este caso S sub I, ¿vale? Tenemos
30 KSI o 30.000 PSI, 35.000 PSI, 40.000 PSI, dependiendo del grado que estemos trabajando. En este caso tenemos el valor, si nos referimos a la lámina anterior, en este caso estamos hablando de este valor que tenemos acá. Eso es el valor A, denominado A en la gráfica anterior. Y cada material, en este caso estamos viendo nada más una pequeña porción de acero al carbono, cada material tendrá sus características particulares. Por ejemplo, A369 tiene unos variables o unos valores dependiendo el grado. En este caso, grado 1 o grado 6 tiene distintos valores. Y esto va a influir, por supuesto, en la determinación de espesores de pared, en la determinación de algunas tensiones de tipo mecánico. Por otro lado, tenemos un factor que tiene que ver con la soldadura, el tipo de soldadura y también con el grado de examinación que tenemos que está establecido de acuerdo a algunas características de los procesos, de los proyectos, donde se da cuenta de si vamos a tener unos ensayos desde el punto de vista de soldadura, por ejemplo, rayos X o algunos tintes penetrantes, y de acuerdo a esos exámenes o esos tests que le practicamos a la soldadura, vamos a tener algunos factores involucrados que para este código se ha denominado E. Y depende en cada tipo de soldadura que estemos aplicando el valor correspondiente a ese factor. Por ejemplo, si tuviésemos una soldadura de este tipo, recta o en espiral, pudiéramos estar hablando, si estamos haciendo un ensayo radiográfico al 100%, podemos estar hablando de un factor E igual a 1. Por otro lado, tenemos algunos factores que tienen que ver con la temperatura, en este caso, para este código, el I, y también tiene que ver con los tipos de materiales, porque están involucrados procesos de fabricación y están involucradas temperaturas asociadas al elemento al cual va sometido, la temperatura del elemento al cual va a estar sometido ese servicio. Por ejemplo, ASME B31.3, tenemos, vamos a coger cualquier valor ahorita, un A285 grado A, tenemos el S sub I, el S sub I por un lado, y tenemos el S sub U. Y en esta tabla, a partir de esta columna, tenemos lo que se denomina el S admisible. Aquí es importante resaltar que cada código de esto establece algunos factores de seguridad que tienen que ver, en este caso, con las temperaturas. Fíjense que podríamos estar diciendo, bueno, ¿y por qué yo no comparo las tensiones que pueden estar dadas por cualquier carga que yo estoy aplicando en un sistema de tubería y las comparo directamente con el S sub I? ¿Podría ser verdad? Sí, pudiera ser verdad, dependiendo de las temperaturas a las cuales estamos trabajando y a la metodología de cálculo que estamos utilizando. En este caso, las reglas de cálculo que establecen algunos códigos dan cuenta de algunas, digamos, circunstancias desde el punto de vista de cálculo que no están bien precisadas y entonces obtienen algunos factores o se involucran algunos factores asociados a esas incertidumbres. Por ejemplo, aquí desde una temperatura mínima, por ejemplo, podría ser 20 grados centígrados hasta 100. Fíjense que ya no estamos comparando con el admisible 24, que sería el SSUI, que sería también un ensayo realizado a una temperatura que pudiera estar a lo mejor por los 20, 21 grados centígrados. Sin embargo, da cuenta a esta relación de temperaturas, para este rango de temperatura, ya empieza a bajar el sigma I en función del S sub I. Ese sigma I en función del SA, en función del SI, empieza a bajar de 24 a 15
y a medida que aumentamos la temperatura, por supuesto, las propiedades mecánicas de ese material se van a ver afectadas, hasta llegar a un punto crítico donde desaparecen los valores. Quiere decir que hasta ese rango de temperatura pudiera estar utilizando ese material. Una vez que pase ese rango de temperatura o la exigencia de mi proceso me diga que necesito una temperatura mayor, tendría que buscar un material adecuado para soportar la carga que que se va a estar impuesta ese sistema de tubería, bien sea por presión, bien sea por cargas de cualquier tipo mecánico, a determinada temperatura. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 6? Disculpe, un segundito. Compartir. Ok, ¿cuál sería la respuesta a cuál es la variable en la resistencia de los materiales que determina la comparación de los cálculos de la presión y las tensiones de mecánica? Pues el parámetro es S sub I, es el parámetro fundamental que luego va a ser disminuido a través de algunos factores que toman en consideración algunos factores, como en el caso que estábamos mostrando en la pantalla anterior, que tiene que ver con la temperatura. Todos sabemos que a medida que eh, aumentamos temperatura, esta pendiente que está acá, en este punto, esta pendiente de esta línea, empieza a disminuir. A medida que aumentamos temperatura, las características de este material empiezan a mermar, características mecánicas. De este punto a una temperatura determinada, van a empezar a mermar a medida que aumentamos en temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a tener influencia de la pendiente a través de lo que se llama el módulo de Young o módulo de elasticidad. La pendiente va decayendo a medida que aumentamos temperatura, la deformación con una carga menor va a ser mayor y también empieza a caer lo que es el S sub I. Y eso da cuenta las normativas que estábamos viendo en este momento, en esta lámina particular, donde hacía referencia al 24 como S sub I, y a medida que aumentamos la temperatura, el S admisible. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el parámetro inicial comparativo que toman todas o normalmente casi todos los códigos? El S sub I. Porque en los casos de tubería, nos interesa trabajar siempre del lado del lado elástico, no del lado plástico. No queremos un sistema de tubería que lo sometamos a una presión, a una carga mecánica y que una vez que regrese se deforme el sistema. La pregunta número 7 sería, ¿qué parámetros características definen un tipo de unión o empalme para un sistema de tubería? Veamos algunas láminas a continuación. Métodos de uniones hay varios para definir lo que son empalmes de sistemas de tubería o de las uniones que se utilizan en sistemas de tubería. Tenemos métodos de uniones a través de elementos brida o flange en inglés. Tenemos uniones de tipo soldada. Tenemos uniones de tipo roscada. En el caso de las uniones de tipo roscada, hay ciertas características dependiendo del método de unión
vamos a tener ciertas características y ciertas limitaciones de aplicación en nuestros proyectos o nuestras demandas de proceso. En el caso de uniones roscadas, es de bajo costo, normalmente es de bajo costo, es fácil, digamos, de aplicar este tipo de empalme. Fácil mantenimiento, las roscas son de tipo cónica, son de autosellantes a medida que ocasionamos o aplicamos un apriete mayor, en teoría van a ir sellando estos elementos en forma cónica. Limitante uso hasta 4 pulgadas, bajas presiones y bajas temperaturas. Normalmente hay limitaciones de presión y temperatura. Hay uniones de tipo soldada a tope o enchufe, como la que estamos viendo acá. Butt-weld, uniones de tipo Butt-weld, o tipo enchufe, o llamadas en inglés socket weld, como la que estamos viendo en este momento en pantalla. En el caso de un elemento coupling o un elemento codo, usando este tipo de conexión. Características de estas uniones es una buena resistencia mecánica y la estanqueidad es muy buena siempre y cuando se garantice el proceso de la soldadura. En el caso de la roscada, eh, hay limitaciones desde el punto de vista del tipo de rosca, del tipo uniones, de las imperfecciones, que normalmente hay que garantizarlas con algunos aditivos, algunas sustancias que hay que colocarle en la rosca y también desde el punto de vista mecánico, cualquier movimiento que sufra esa unión posiblemente pudiéramos tener cierta fuga. Mientras que en la soldada, siempre y cuando la soldadura, como ya lo mencioné, esté bien realizada, desarrollada, deberíamos tener menos inconvenientes. Facilidad en la aplicación del aislamiento y pintura en el caso de este tipo de soldadura. No requiere mantenimiento, es un elevado costo, en algunos casos, precisamente por lo que es el tema de soldadura. La más usada de todos en estos tipos de uniones, digamos, en procesos de cierta importancia, como refinación, como plantas nucleares, vamos a tener empalmes de tipo Butt-weld, usadas normalmente en diámetros mayores a 2 pulgadas. Para todas las gamas de presiones, podemos tener rangos de presiones grandes y temperaturas para poder aplicar a este tipo de unión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esta interrogante? A la pregunta número 7. ¿Qué parámetro define un tipo de unión? Pues básicamente tenemos las condiciones de proceso, de presión, de temperatura, la peligrosidad que involucra lo que es el fluido dentro del sistema de nuestro sistema de tubería. La pregunta número 8, ¿a qué se denomina flexibilidad y la relación que tiene con el término de rigidez? Básicamente lo que es el término de flexibilidad desde los años, vamos a hablar de los años 1950 y tanto, 1960, teníamos ese término asociado a lo que son crecimientos de los sistemas de tubería por temperatura y digamos la influencia que esos movimientos o esos desplazamientos desde el punto de vista térmico tendrían sobre nuestro sistema de tubería. En este caso, esta lámina, lo que estamos viendo es simplemente una forma teórica de lo que es el crecimiento por temperatura
y involucrado algunas cargas que pudieran tener si hay alguna resistencia al libre crecimiento de nuestro sistema de tubería. Todo lo que son las relaciones del coeficiente de dilatación lineal en todos los sistemas de tubería, las diferencias de temperatura y el crecimiento o desplazamiento térmico que pudiera estar involucrado en esos sistemas. Eso va a dar una carga de acuerdo a los desplazamientos que involucran los elementos dentro del sistema, sabiendo que los elementos van a crecer de acuerdo a la diferencia de temperatura que se esté aplicando y si hay una resistencia al movimiento va a crear una tensión dentro de lo que es el propio sistema. Los códigos dan cuenta de lo que son los coeficientes de dilatación térmica para los distintos tipos de materiales. Hay tablas particulares para determinar el coeficiente en función de la temperatura, la que estamos viendo en pantalla, en función de cada tantos metros de longitud de tubo, como las que estamos viendo en este momento. Esta da cuenta de por cada pulgada por cada 100 pies de tubo. Si tenemos un caso como el que estamos viendo en este momento, donde hay un crecimiento de este elemento, digamos, BC, y hay una resistencia de un brazo opuesto, en este caso, de mover el punto B a B', esto se va a desplazar, va a ocurrir cierta y determinada resistencia en el elemento L y también, al igual en el caso contrario, si esto está sometido a una temperatura, esto también va a crecer y va a haber un desplazamiento en el otro sentido. Vamos a tener una relación, digamos, de desplazamientos, van a ocurrir algunos desplazamientos en los elementos y van a ocasionar alguna fuerza debido a este crecimiento térmico que tenemos en cada uno de estos elementos. Por un lado, esto va a ser un desplazamiento, llamado en este caso delta, y por otro lado, vamos a tener unas relaciones que van a dar cuenta de algo que se denomina rigidez en el sistema de tubería, K. Entonces, la rigidez es una constante, digamos, que tiene todo cuerpo, inclusive el cuerpo humano tiene una rigidez particular, cada uno de nosotros tiene una rigidez, un sistema de tubería, un elemento tubo, dependiendo del diámetro, del material asociado, de las condiciones geométricas de ese sistema, hay una rigidez. Y eso se puede traducir en una constante de muelle desde el punto de vista matemático. Y es lo que se denomina rigidez. Y hay una relación que da cuenta de esa rigidez por ese desplazamiento me va a dar una fuerza. Y esa fuerza la relacionó este señor llamado Robert Hood. Hizo algunas experiencias en los años 35, 1635 a 1703 y dio cuenta de la relación de la fuerza, de la rigidez y el desplazamiento. Si vamos a la lámina anterior, esto que está aquí no es más que la rigidez de ese elemento tubo. Y esto que está aquí, el delta, es el desplazamiento. Y es lo que Hooke denominó la parte de la relación que tiene cualquier elemento sometido a un desplazamiento con una rigidez asociada, nos va a dar una fuerza. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a la 8? ¿A qué se denomina flexibilidad y qué relación tiene con la rigidez? La flexibilidad en términos de análisis de tensiones tiene que ver con, básicamente, con desplazamiento de tipo térmico. Y la rigidez es un término que tiene que ver con la constante de muelle de cada uno de los elementos asociados dentro de un sistema de tubería. ¿Vale? Y da cuenta a través de la relación de Hooke. La pregunta número 9, ¿qué es carga y qué es tensión?
Para contestar esto, vamos a decir que lo que es la carga es un conjunto de magnitudes que actúan en un elemento determinado y pueden producir lo que es una deformación o un cambio en el movimiento asociado. Eso es lo que es carga. Y las cargas pueden ser fuerzas, momentos y los mismos desplazamientos que estábamos viendo hace un rato por condiciones térmicas. O bien, todo eso va a producir lo que es un esfuerzo y una extensión o estrés, dependiendo el término, el lugar donde estemos ubicados, lo denotan esfuerzo, tensión o estrés. Y ese conjunto de cargas sobre un elemento produciendo una deformación va a dar como resultado una tensión. Y esas tensiones son producto de las cargas llamadas fuerzas, momentos aplicados en ese elemento. Por ejemplo, una sección de tipo viga, si le sometemos una carga de peso, una fuerza, eso va a producir una deformación en el elemento y esa deformación en el elemento, por su característica constante rigidez, va a producir una fuerza interna y eso va a producir un estado de tensión. Carga es una cosa y tensión es otra. La tensión es producto de una carga, ¿vale? Que puede ser momento, fuerza, desplazamiento. Entonces, un estado de tensión produce distintos tipos de tensiones en los elementos y se pueden expresar a través matemáticamente de lo que se llama tensor, donde tenemos esfuerzos de tipo normal, como el que estamos viendo en este momento en pantalla. Disculpen. Tensiones normales y tensiones al corte. Entonces, qué es carga y qué es tensión? La carga es lo que va a producir una deformación en un elemento. Y a través de la rigidez de ese elemento y el desplazamiento, vamos a producir unas características de fuerzas o momentos también. Y esos momentos y esas fuerzas me van a producir lo que es un estado de tensión. Carga por un lado y tensión por el otro. Ahora bien, ¿por qué es esencial, la pregunta número 10, por qué es esencial controlar niveles de tensión mecánicos? Básicamente, en lo que respecta al sistema de tubería, estamos hablando en la parte lineal, vamos a garantizar a través del desarrollo de algunos análisis y la comparativa de esos estados de tensiones con unos admisibles característicos por cada código, vamos a tener la oportunidad de decidir si vamos a cumplir la integridad mecánica de nuestro sistema de tubería. No solo por presión, sino por cargas de tipo interna y externas, como viento, cargas por peso, entre otras. Entonces, estos cálculos y comparaciones nos darán un diseño seguro y confiable para nuestra instalación como tal. ¿Qué es una restricción o grado de libertad? Todo cuerpo en el espacio tiene 6 grados de libertad. Un sistema de tubería está constituido por muchos puntos en el espacio y cada uno de esos puntos en nuestro sistema, en nuestra geometría espacial, va a tener la oportunidad de moverse o no, dependiendo de algunas características. Si está libre ese punto o nodo, si lo queremos ver así, él se va a poder mover en 6 distintas formas. 3 lineales, 3 características o movimientos lineales en X, Y Z, y también rotacionales a través de esos ejes característicos. Y es lo que se denomina 6 grados de libertad. Un sistema de tubería puede estar restringido, pues vamos a restringir los grados de libertad que se necesiten para minimizar un estado de tensión. Por ejemplo,
¿Qué son restricciones como las que estamos viendo en este momento en pantalla? Esto es una restricción de tipo vertical, de tipo axial, que delimita ciertos movimientos característicos de nuestro sistema de tuberías. ¿Para qué? Para delimitar estados de tensión dentro de lo que son el sistema, analizar no solamente la tensión dentro del sistema de tuberías, sino también las tensiones a nivel de las toberas de un equipo que esté conectado. Algunos tipos de restricciones, el más usado es un soporte simple, como el que estábamos viendo anteriormente, aunque ese que estábamos viendo tiene una restricción axial, donde aquí estamos apoyando lo que es el peso propio del sistema de tubería, la gravedad, el peso. En un caso estamos delimitando este movimiento. Sin embargo, él tiene la posibilidad de elevarse de ese punto. En este caso estamos restringiendo 1 grado de libertad en un solo sentido y 5 grados libres. Estamos restringiendo en este sentido, pero en los otros ejes, si trazáramos un eje coordenado aquí, Y, Z, X, vamos a tener los otros grados de libertad libres de moverse. Entonces, ¿qué es una restricción y qué son grados de libertad? Las restricciones son delimitaciones desde el punto de vista matemático a los grados de libertad. Y los grados de libertad son los movimientos que puede experimentar cualquier punto en el espacio dependiendo de si tiene mayor o menor libertad de moverse de acuerdo a las restricciones que hayamos colocado. Okay, ¿cuáles son las principales funciones de los soportes? Básicamente, resumiendo, las principales funciones de los soportes son delimitar o controlar los movimientos de esos grados de libertad para tratar de controlar los niveles de tensiones en los sistemas de tubería y los niveles de carga en los puntos terminales a los cuales se conectan esos sistemas de tubería, como pueden ser las toberas de un recipiente a presión. Okay, estos grados de libertad se pueden delimitar a través de algunos elementos, como los que estamos viendo en pantalla. Cada uno de estos elementos van a delimitar algunos movimientos en el espacio de esos grados de libertad y eso se va a traducir en un estado de mayor o menor tensión dependiendo de lo que queramos en nuestro sistema de tubería. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de soporte? Delimitar grados de libertad para poder controlar estados de tensiones y carga en determinados puntos del sistema de tubería. Se abren las preguntas. Si tienen algunas preguntas en los 12 puntos que hemos visto. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano. Yo he visto antes una pregunta por el chat y preguntaba Víctor, buenos días, ingenieros. La presión de diseño respecto a la presión de operación, ¿qué factor es? Disculpa que no te escuché bien, Carlota, la presión. Dice, la presión de diseño respecto a la presión de operación, ¿qué factor es? Ah, vale, ok. Sí, bueno, contestando esa pregunta, eso hay que tener cuidado, lo que es la presión de operación. Normalmente los cálculos deben estar basados en la presión máxima de operación y la presión de diseño puede estar basado en condiciones de temperatura, puede estar basado en condiciones, desviaciones que en algún momento puede tener esa condición de operación. En algunos casos, cuando veamos desviaciones mayores al 10-15% de una operación máxima, una presión máxima de operación con respecto a una de diseño, tenemos que
examinar bien lo que estamos calculando y en ocasiones tenemos que preguntar al grupo de procesos si estuviese involucrado un grupo de procesos en un proyecto de grandes magnitudes. Una cosa es la condición máxima de operación normal que va a presentar un sistema de tubería y otro caso es la condición de diseño que tiene que ver, puede tener que ver con algunas desviaciones en algún momento operacional o puede tener que ver con la condición de temperatura. No necesariamente se va a presentar la condición de diseño. Eso es un parámetro a considerar y a evaluar antes de acometer algún cálculo en particular. Ujú. Perfecto, bueno, pues espero que la persona que nos ha preguntado le haya quedado claro. A ver, por correo me ha llegado la siguiente pregunta, Ricardo. Dice, ¿de quién sería la responsabilidad de determinar el diámetro interno óptimo de un sistema de tuberías? Ok, buena pregunta. Normalmente, si estamos trabajando en proyectos de grandes magnitudes, hay un grupo de proceso que se encarga de determinar lo que es el diámetro óptimo. Y como los vimos en las primeras láminas, tienen que ver con la parte energética, con la parte de velocidad del fluido. La velocidad del fluido tiene que ver con características de proceso. Ujú, Menores diámetros, mayores velocidades. La caída de presión también, menores diámetros, hay mayores caídas de presiones y hay más carga energética que asumir desde el punto de vista de mover una masa de un punto 1 a un punto 2. Entonces, la responsabilidad normalmente recae en la ingeniería de proceso, pero no ujú. con esto quiero decir que en algunos casos, en empresas de pequeño tamaño, haya que asumirlo el mismo que tenga que hacer el cálculo de espesores, el cálculo mecánico, verificar lo que son las pérdidas de ese tipo. Ujú. Vale. A ver, otra pregunta que me llega por correo. Dice, ¿cuál es el código más utilizado para el diseño de tuberías en unidades o plantas de refinación? Vale. Sí, bueno, normalmente yo diría que la B31.3 es uno de los códigos más utilizados a nivel mundial. No con esto quiero decir que, por ejemplo, si nos trasladamos a Rusia o a alguna planta en particular en Europa, no se utilicen otro tipo de normativas. Eso depende mucho de las características del cliente, de las plantas, si estamos trabajando o haciendo algún diseño en plantas ya existentes, a los códigos que se utilizaron por primera vez para el desarrollo de una planta en particular. Pero es cierto que para plantas de ese tipo, refinación, normalmente la más utilizada es B31.3. Ujú. Perfecto. A ver, otra pregunta que tengo yo por aquí. Dicen, ¿qué factores o variables intervienen en las fórmulas para determinar los espesores de pared que están contenidos en la mayoría de los códigos ASME y otros tantos? Vale. Ok, como vimos en algunas láminas anteriores, digamos los factores involucrados a la determinación de los espesores de pared desde el punto de vista de presión, la primera variable a tomar en consideración, por supuesto, es la presión para que me resista para esa determinada carga de presión, un espesor determinado. También tiene que ver el esfuerzo admisible, que tiene que ver con el S sub I, pero a determinadas temperaturas va a ser un disminuido y va a tener menor propiedad mecánica que hay que tomar en cuenta la presión, al igual que la corrosión, las variables de tolerancias de la fabricación, la erosión, entre otras variables. Ujú. Perfecto. No sé si alguna de las personas que nos están oyendo quiere hacer alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis levantar la mano, enviarlas por correo o directamente por el chat. Si sois muy tímidos, si preferís que las preguntas las haga yo, no hay ningún problema. A ver, tengo otra pregunta que me ha llegado, Ricardo. Dice que ¿qué tipo de carga determinará el diseño de un sistema de tuberías? Vale, buena pregunta.
La carga que determinará un sistema de tubería es la carga más desfavorable, por llamarlo así genéricamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros podemos estar determinando, por ejemplo, una carga por desplazamientos térmicos, me da un valor, una carga por peso propio del sistema de tubería. Cuando hablo peso propio del sistema de tubería, estoy hablando del peso del metal que compone todos los componentes del sistema de tubería, el fluido, el aislamiento, entre otros. Eso va a dar una magnitud. Puedo tener cargas asociadas a velocidad de viento, cargas asociadas al sismo, y dependiendo de esas características, tengo que satisfacer algunas comparaciones que me establecen cada código, y a lo mejor yo puedo hacer que mi sistema de tubería converja desde el punto de vista de sismo, y tengo que revisar y ir hacia atrás, revisar si desde el punto de vista térmico no estoy afectando. Entonces es un compromiso de muchas cosas, inclusive compromisos desde el punto de vista de los sistemas asociados a nuestro propio sistema de tubería, como puede ser equipos. Yo puedo tener mi sistema de tubería convergente a través de un código de admisible, es tolerable, estoy dentro del admisible de mi sistema de tubería de acuerdo al código, más no con eso estoy garantizando que las cargas en las toberas de un equipo en particular estén garantizadas. Entonces, es un balance de todo tipo. Y las cargas a las cuales va a estar sometido el sistema de tubería, hay que verificarlas todas para ver si cumplimos. Basta que con una sola no se cumpla para que tengamos que revisar nuevamente nuestro sistema. Ujú. Perfecto. A ver, nos preguntan por el chat, ¿qué criterio debería uno tener para seleccionar tubería con costura o sin costura en su método de fabricación, y si este tipo afecta en la flexibilidad de la tubería? Vale. Sí, la respuesta es sí. Básicamente, elegir una tubería con costura y sin costura va a depender de qué querramos garantizar desde el punto de vista de la seguridad. Claro está, cuando tenemos un sistema de tubería donde está soldado a través de cordones o del proceso de fabricación, tenemos una variable adicional que agregar para hacer los cálculos, y eso se recoge en las normas a través de algunos factores. Utilizar uno u otro también depende de las características de cada cliente. Hay clientes que no quieren en su sistema bajo ninguna circunstancia costura en los procesos de fabricación de tubería. Hay otros que no le importa, también tiene que ver mucho con el fluido al cual se vaya a conducir dentro de un sistema de tubería. Si es un fluido altamente letal o de que puede ocasionar algún daño, a lo mejor es bueno no utilizar, digamos, soldadura, porque esto involucra una variable más que puede tener algunas desviaciones y por ahí puede ocurrir alguna falla. No con eso quiero decir que no se puede utilizar un sistema de tubería o un tubo con cordones de soldadura. Eso depende de las características de nuestro proceso. Vale, vale. Ok, ¿de qué depende la rigidez de un sistema de tubería? Importante esa pregunta desde el punto de vista de flexibilidad y tensión. La rigidez de un sistema de tubería depende de su momento de inercia. ¿Por qué digo momento de inercia? Porque el momento de inercia está relacionado con la sección de la tubería y con el espesor de pared. De ahí viene la inercia. ¿Qué otro factor está involucrado en la rigidez del sistema de tubería? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, la inercia de la sección del tubo y la longitud del tubo tiene que o dar cuenta de lo que es la rigidez del sistema de tubería como tal. Longitud, sección y espesor de pared, y el módulo de Young, que intrínsecamente está colocado en la parte de lo que es materiales. Perfecto.
No sé si alguien estaba escribiendo por el chat, me había parecido que sí. Si no, bueno, no pasa nada, tengo otra pregunta que me han hecho por aquí. Esta me hace un poco de gracia, Ricardo, porque es un poco comprometida. Te preguntan que qué software recomendarías para realizar análisis de tensiones y flexibilidad en sistemas de tuberías. Vale, buena pregunta. La respuesta es el que tengan a la mano. ¿Y cuáles recomiendo? Pues el que sepan usar. Realmente la herramienta de cálculo o software de cálculo es tal como lo estoy mencionando, no es más que una herramienta. Y el buen juicio del analista está por encima de lo que es la herramienta de cálculo. ¿Puedo mencionar algunas? Sí. StarProf, el CAESAR, CAEPIPE, el Simplex 3, entre otros. Cualquier herramienta que tengan a la mano, siempre y cuando sepan qué variables están involucradas e interpretar todas esas variables para colocarlo dentro de la herramienta de cálculo, cualquier herramienta comercialmente que hay disponible hoy en día puede dar una respuesta satisfactoria. Y en función del código por el cual estemos haciendo nuestro cálculo. Una cosa es el código de cálculo y el código comparativo, por supuesto, las reglas de cálculo que establecen, y otra cosa es el software como tal. Cualquiera de ellos es bueno siempre y cuando sepamos utilizarlo, sepamos interpretar todas las variables involucradas dentro de lo que es el sistema de tubería. Vale, o sea que no te han pillado mucho. Yo pensaba que te ibas a mojar un poco más a decir algún programa específico que te gusta a ti, pero bueno, ha sido políticamente correcto. Me parece que por el chat están escribiendo. Yo de momento no he recibido ninguna otra pregunta. No sé si alguien del chat, aparte de escribir, podéis levantar la mano si queréis intervenir y comentarle directamente algo a Ricardo. Nosotros encantados de escucharos. Si no, bueno, esperaremos a ver si esta persona termina de escribirnos, que debe ser una pregunta un poco interesante, al menos. Pero la verdad que ha sido muy interesante este webinar, Ricardo. Muchísimas preguntas que has lanzado durante todo el webinar, que has ido contestando. Me parece que finalmente no nos van a preguntar nada más. ¿O sí? Ah, sí, dice, mira, la norma ASME B313 nos indica el porcentaje de ensayos que debería tener el sistema. El número de ensayos que debe tener el sistema, cuando te refieres al número de ensayos, estás hablando de ensayo no destructivo, ensayo destructivo, porque hay una diferencia. Por ejemplo, si estamos hablando de sistemas a baja temperatura, probablemente vamos a tener que hacer algunos ensayos destructivos, inclusive en algunas probetas sacadas directamente de un sistema de tubería, del material de tubería, porque son elementos que van a estar sometidos a temperaturas muy bajas. Ahora bien, si estamos hablando de estanqueidad, y también en pruebas de ensayo de soldadura, de empalme, hay algunas reglas establecidas dentro del propio código B31.3 en cuanto a la relación de pruebas hidrostáticas o pruebas neumáticas, y ahí se establecen algunas relaciones de presión en función de las presiones máximas de operación. Y también algunas reglas en función, digamos, de las características de soldadura que hay que tomar en consideración, y dan cuenta de algunos factores que tienen que estar involucrados en lo que son los términos cuando se están calculando algunos estados de tensiones y algunas características por presión para determinar lo que son los espesores de pared. Sí, cada código, no solamente B31.3, establece algunas reglas por las cuales nos debemos regir en cuanto a
las pruebas que tenemos que hacer a nuestro sistema, si las hay. Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro, Ricardo. Me parece que no tenemos más preguntas. Bueno, pues darte las gracias por haber estado con nosotros esta tarde y la verdad que nos vamos a ver muy prontito porque en cuestión iba a decir 10 días, de 20 días, el día 31 de enero, vamos a tener un curso que vas a dar tú, ¿verdad, Ricardo? Un curso en directo de precisamente de esto, de ASME 31. Correcto, correcto, ahí los esperamos. Perfecto. Bueno, pues si cualquiera de las personas que han estado hoy con nosotros o que vayan a escuchar este webinar, que lo hemos grabado y lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, a partir de mañana lo tendréis disponible, quiere saber más sobre este tema y aprender más con Ricardo, os recordamos que a partir del día 31 de enero tenéis un curso en directo con Ricardo durante 16 horas. O si no, siempre podéis acudir a los cursos autodirigidos y hacerlo a vuestro ritmo. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Ricardo, por este webinar tan interesante. Muchas gracias a todos por haber asistido y gracias a ti, Carlota. Pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego.